Nunca me gustaron las iglesias. No porque les tuviera miedo, sino porque me parecían sitios incómodos, silenciosos de una forma extraña, como si el aire dentro pesara más de lo normal. Mi mamá siempre decía que era porque eran lugares santos y que uno debía entrar con respeto. Yo simplemente pensaba que eran edificios viejos llenos de gente rezando por costumbre. Hasta aquella noche. Esto ocurrió en noviembre de 2013, cuando yo tenía 22 años y estudiaba enfermería en un pequeño municipio de Guanajuato. Vivía sola en un cuarto rentado cerca del centro, y la única persona con quien realmente convivía era Daniela, una compañera de la universidad. Ella sí era creyente, muy creyente. Siempre llevaba un rosario en la muñeca y antes de cualquier examen se persignaba como si estuviera a punto de entrar a una guerra. A veces me hablaba de Dios, de milagros y de castigos, pero yo nunca le prestaba demasiada atención. Una tarde me llamó llorando. Su abuelo acababa de fallecer. No sabía qué decirle, así que hice lo que cualquier amiga haría, acompañarla. El velorio fue en una funeraria antigua cerca del templo principal del pueblo. Desde que entré me sentí incómoda. Había demasiadas flores, demasiado silencio, demasiada gente susurrando como si temieran despertar algo. Nunca me acerqué al ataúd. Me daban miedo los muertos. Prefería quedarme afuera viendo el celular mientras Daniela lloraba con su familia. Al día siguiente sería la misa de despedida. Recuerdo perfectamente que el cielo estaba gris, aunque no era época de lluvia. Había un frío extraño, seco, incómodo. Cuando llegamos a la iglesia eran casi las 7 de la noche. El templo era viejo, enorme, con paredes de piedra oscura y vitrales tan desgastados que apenas dejaban entrar la luz. Adentro olía a incienso, humedad y algo más, algo parecido a flores podridas. Daniela me pidió que me sentara con ella al frente. Le mentí. Le dije que me estaba sintiendo mal y que tomaría aire afuera. No insistió. Me quedé en la entrada, apoyada contra una columna, viendo mi celular mientras escuchaba de fondo la voz del sacerdote. Todo parecía normal. Hasta que una mujer pasó junto a mí. Me golpeó el hombro al entrar. Fuerte. Tan fuerte que incluso se me cayó el teléfono. Perdón, alcancé a decir por reflejo. Pero ella no respondió. Siguió caminando. No sé exactamente por qué me llamó la atención. Tal vez porque llevaba un vestido negro demasiado antiguo, como de otra época. O porque caminaba raro, despacio, arrastrando un poco los pies. O quizá porque, aunque hacía bastante frío, ella iba descalza. Recogí el celular y la observé entrar. Algo en ella me hizo sentir incómoda. Después de unos minutos decidí entrar un poco al templo. La misa ya casi terminaba. Me quedé de pie cerca de una de las últimas bancas buscando a Daniela entre la gente. Entonces sentí algo. Esa sensación horrible de cuando sabes que alguien te está observando. Giré la cabeza lentamente. Y allí estaba. La mujer. Sentada completamente sola en una banca lateral. Mirándome. No pestañeaba. No movía ni un músculo. Solo me veía. Aparté la mirada. Pensé que quizá estaba paranoica. Volví a buscar a Daniela. Pero al pasar unos segundos sentí otra vez esa presión en el pecho. Volteé nuevamente. Seguía observándome.
Fue entonces cuando noté algo raro. Entre sus manos sostenía un rosario viejo, ennegrecido, como si hubiera estado enterrado durante años. Y sus labios se movían, como si rezara. Pero no se escuchaba ningún sonido. Me puse nerviosa. Decidí cambiar de lugar. Caminé hacia la mitad del templo. Intenté ignorarla. Respiré profundo. Y entonces sentí un escalofrío tan fuerte que se me enchinó toda la piel. Volteé. La mujer ya no estaba donde antes. Ahora estaba sentada mucho más cerca. 3 bancas detrás de mí. No la vi caminar. No escuché pasos. Simplemente estaba allí. Y seguía mirándome. Sentí un miedo absurdo, irracional. Quise convencerme de que solo era una anciana extraña. Pero entonces sonrió. No fue una sonrisa normal. Fue una sonrisa torcida. Maliciosa. Como si supiera algo que yo no. Levantó lentamente una mano y me hizo una señal para que me acercara. Negué con la cabeza. Y juro por lo más sagrado que vi cómo su expresión cambió. Su piel comenzó a verse gris. Los ojos parecían hundirse. Como si la carne de su rostro estuviera secándose frente a mí. Quise gritar. Pero el cuerpo no me respondió. Sentí el pecho helado. La respiración pesada. Y entonces habló. No movió los labios. Pero escuché claramente una voz detrás de mi oído. Una voz de mujer. Ronca. Vieja. No debiste mentirle a los muertos. Me giré aterrada. No había nadie. Cuando volteé otra vez hacia la banca, la anciana ya no estaba. Desapareció. Corrí hacia Daniela apenas terminó la misa. Le conté todo temblando. Pensé que se reiría. Pero no lo hizo. Se quedó completamente pálida. Luego me preguntó algo que todavía hoy me hace perder el sueño. ¿Traía una rosa blanca? Sentí que el estómago se me hundió. Le dije que sí. Ella comenzó a llorar. Y me confesó algo que jamás olvidaré. La mujer que describí era exactamente igual a su abuela. La misma ropa. El mismo rosario. La misma rosa blanca con la que la habían enterrado esa mañana. No le creí. Hasta que semanas después fui a su casa. En una repisa vi una fotografía vieja. Y allí estaba ella. La misma mujer. La misma sonrisa torcida. La misma mirada. Solo que había un detalle peor. En la fotografía faltaban sus ojos. Alguien los había rayado con desesperación. Cuando pregunté qué había pasado, la mamá de Daniela me dijo algo que me dejó helada. Antes de morir, ella dijo que iba a despedirse de quien no se hubiera despedido de ella. Nunca volví a entrar sola a una iglesia. Y hasta hoy, cada vez que escucho un rosario rezándose en voz baja, recuerdo aquella noche. Porque desde entonces,
Algunas madrugadas despierto exactamente a las 3:13. Y siempre encuentro una rosa blanca seca junto a la puerta de mi cuarto. A mis 69 años ya no entro a ninguna iglesia después de que cae el sol. Hay cosas que uno aprende a callar porque la gente no entiende. A veces ni siquiera la propia familia cree ciertas historias. Dicen que la vejez vuelve débil la mente, que uno empieza a confundir recuerdos con sueños. Ojalá hubiera sido eso. Lo que voy a contar ocurrió en 1994, cuando todavía vivía en un pequeño poblado de Zacatecas llamado San Jerónimo. En aquellos años la vida era distinta. La gente aún se sentaba afuera de sus casas por las noches, las puertas casi nunca tenían seguro y todos se conocían por nombre. La parroquia del pueblo era el corazón del lugar. Ahí se celebraban bautizos, bodas, funerales y durante Semana Santa parecía que todo el pueblo respiraba al mismo ritmo. Yo me llamo Teresa Galván y durante casi 12 años ayudé al padre Esteban a limpiar la iglesia. Nunca imaginé que ese sitio terminaría siendo el lugar donde conocería algo que todavía me roba el sueño. Todo comenzó unas semanas antes de Semana Santa. Aquella mañana estaba limpiando las escaleras de la entrada principal cuando vi algo extraño debajo de una de las bancas exteriores. Era un pequeño paquete envuelto en manta sucia y amarrado con hilo negro. Pensé que algún vagabundo lo había dejado ahí. Cuando lo empujé con la escoba, algo húmedo salió por una esquina de la tela. Parecía sangre seca. El olor me revolvió el estómago. Era un aroma viejo, agrio, como carne guardada demasiado tiempo al sol. Lo tiré sin darle importancia. 2 días después apareció otro. Esta vez estaba frente al altar de la Virgen. Traía una vela negra consumida, pétalos marchitos y algo que parecían uñas humanas enterradas en barro húmedo. Aquello ya me hizo sentir incómoda. El padre Esteban no quiso alarmarme. Me dijo que probablemente alguien estaba haciendo cosas indebidas, gente desesperada buscando soluciones fáciles para problemas graves. Pero recuerdo perfectamente cómo evitó tocar aquello con las manos. Lo recogió usando una pala y lo quemó detrás del templo mientras rezaba algo en voz baja. Desde entonces comenzaron a pasar cosas raras. Las veladoras amanecían apagadas aunque nadie las tocara. Algunas imágenes religiosas aparecían giradas hacia la pared. Más de una vez escuché pasos dentro de la sacristía aun cuando yo sabía perfectamente que estaba sola. Pero lo peor eran los ruidos. Cada madrugada, exactamente a las 3:13, las campanas sonaban una sola vez. Una. Nunca 2. Nunca 3. Solo una campanada profunda que hacía vibrar las ventanas del pueblo entero. El padre comenzó a verse enfermo. Se le hundieron los ojos. Adelgazó muchísimo. A veces olvidaba fragmentos enteros de la misa y en una ocasión lo encontré llorando frente al confesionario. Me confesó algo que me dejó helada. Había escuchado rezos dentro del templo cuando no había nadie. Pero no eran rezos normales. Decía que alguien pronunciaba oraciones al revés. Como si estuvieran burlándose de Dios. La noche del Jueves Santo todo empeoró. Me había quedado sola limpiando porque el padre tuvo que ir a visitar a un enfermo. Afuera hacía un frío extraño para abril. El viento sonaba como un silbido entre las ventanas antiguas del templo. Mientras barría cerca de las últimas bancas, sentí algo húmedo bajo mi zapato. Miré hacia abajo. Era tierra. Tierra recién removida.
Un camino de tierra mojada atravesaba toda la iglesia. Venía desde la puerta principal y terminaba justo frente al altar. Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que abrazarme, porque las huellas no eran normales. Parecían hechas por alguien que caminó descalzo, pero no eran pies humanos. Los dedos eran demasiado largos, demasiado delgados, como si algo hubiese arrastrado huesos desnudos sobre el piso. Pensé en salir corriendo, pero escuché algo detrás de mí. Un susurro, muy cerca del oído, tan cerca que sentí un aliento helado. No debiste tirar mis cosas. La escoba se me cayó. Giré de inmediato. No había nadie. Pero entonces escuché el sonido de madera crujiendo. Las bancas, una por una, como si alguien invisible caminara lentamente entre ellas. Tac, tac, tac. El aire se volvió insoportablemente frío. Vi algo moverse cerca del confesionario. Al principio pensé que era una sombra, hasta que entendí que la sombra estaba parada. Era una figura alta, completamente negra, cubierta por algo parecido a una túnica hecha de humo. No podía verle el rostro porque parecía vacío, como si la oscuridad misma le cubriera la cara. No caminaba. Se deslizaba. Y detrás de ella comenzaron a aparecer personas sentadas. Silenciosas. Inmóviles. Con la cabeza inclinada. Mi corazón dejó de latir por un instante cuando reconocí varios rostros. Todos eran muertos del pueblo. El señor Hilario. Doña Lupe. El muchacho del molino que murió ahogado. Y entre ellos, mi madre. Había fallecido 15 años antes, pero estaba ahí, con la misma ropa con la que la enterramos, solo que tenía los ojos completamente negros. Ella levantó lentamente la cabeza y negó con tristeza, como si quisiera advertirme algo. Entonces aquella figura oscura extendió una mano hacia mí. Sentí una presión brutal en la garganta. No podía respirar. Era como si unas manos invisibles estuvieran cerrándose alrededor de mi cuello. Caí al piso desesperada. Intenté gritar, pero apenas salía aire. En medio de mi desesperación miré hacia el altar y empecé a rezar mentalmente. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Solo sé que algo horrible ocurrió. Porque todas aquellas personas muertas se levantaron al mismo tiempo. Y comenzaron a caminar hacia mí. Lentamente. Arrastrando los pies. Hasta que mi madre habló. Pero aquella no era su voz. Sonaba hueca. Profunda. Como si algo estuviera hablando desde dentro de ella. Teresa, abre la puerta. No entendía a cuál puerta se refería. Hasta que miré detrás del altar. Había una puerta pequeña del sótano. La misma que llevaba décadas sellada porque antiguamente guardaban cadáveres antes de enterrarlos. Y estaba abierta. Completamente abierta. De adentro salía un olor insoportable a humedad y carne podrida.
Entonces lo entendí. Aquella cosa nunca quiso entrar al templo. Quería que yo abriera algo para ella, que le permitiera pasar. El padre Esteban llegó minutos después acompañado de varios hombres del pueblo. Me encontraron inconsciente, arañada, con barro debajo de las uñas, y frente a la puerta del sótano. Una puerta que, según todos, jamás había sido abierta en 40 años. Pero eso no fue lo peor. Cuando revisaron las cámaras nuevas que habían instalado días antes por unos robos, descubrieron algo que nadie pudo explicar. Yo aparecía hablando sola frente al altar, sonriendo, como si estuviera conversando con alguien. Y exactamente a las 11:43 de la noche, las puertas del templo se abrían solas. Después de eso renuncié. El padre murió 6 meses después de un infarto. Y antes de morir me dijo algo que jamás olvidaré. Teresa, esa noche no intentaban entrar a la iglesia. Intentaban salir. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Nunca he contado esta historia completa. Durante años inventé versiones más suaves, menos perturbadoras, para no parecer loco. Incluso llegué a convencerme de que aquella noche fue producto del cansancio, de la sugestión o del duelo por la muerte de mi abuela. Pero hay cosas que no se olvidan, detalles demasiado reales como para confundirlos con un mal sueño. Todavía hoy, a mis 53 años, sigo durmiendo con una lámpara encendida. Todo ocurrió en 2009, cuando yo tenía apenas 26 y trabajaba como ayudante en una pequeña iglesia al norte de Zacatecas, en un pueblo tan olvidado que parecía detenido en otra época. Las calles eran de piedra, el silencio empezaba antes de las 8 de la noche y la gente tenía esa costumbre extraña de bajar la voz cuando hablaban de ciertas cosas. Sobre todo cuando hablaban de la iglesia de San Bartolo. Era vieja, enorme y fría. No fría por el clima, sino por algo difícil de explicar. Había partes donde el aire parecía pesado, como si uno respirara polvo húmedo aunque todo estuviera limpio. El templo tenía un olor constante a incienso viejo mezclado con madera mojada. Incluso durante el día resultaba incómodo permanecer demasiado tiempo ahí dentro. Pero la gente rezaba. Siempre. Mi abuela Jacinta decía que rezaban porque tenían miedo de dejar de hacerlo. Ella fue quien me consiguió el trabajo. Durante décadas limpió aquella iglesia y jamás quiso explicarme por qué nunca se quedaba después del anochecer. Solo repetía algo que me parecía absurdo. Si un día te toca cerrar solo, no reces el rosario dentro. Yo me burlaba. Mi abuela era profundamente religiosa, pero también supersticiosa. Tenía estampitas de santos escondidas por toda su casa, crucifijos en cada habitación y la costumbre de persignarse al escuchar perros ladrando de madrugada. Un mes antes de morir me entregó un rosario antiguo. Era negro, de cuentas gruesas, extrañamente frías, como si estuvieran hechas de piedra húmeda. El crucifijo estaba desgastado y tenía unas marcas profundas alrededor, como si alguien hubiera intentado raspar algo. Nunca lo reces completo cuando estés solo, me pidió. No parecía una recomendación. Parecía miedo. La noche que cambió mi vida comenzó con una tormenta.
El padre Ignacio salió de emergencia a ver a un hombre moribundo y me dejó encargado de cerrar el templo. Eran casi las 10 de la noche. La lluvia golpeaba los vitrales con tanta fuerza que parecía que alguien caminaba alrededor del edificio. Recuerdo perfectamente el sonido de las bancas crujiendo. La iglesia estaba vacía. O eso creía. Mientras apagaba las veladoras del altar principal, escuché algo. Un murmullo. Pensé que alguien había entrado tarde a rezar, pero no era una voz clara. Sonaba como un rezo lejano, arrastrado, apenas audible. Seguí el sonido hasta una de las bancas del fondo. No había nadie. Pero sobre el asiento estaba el rosario de mi abuela. Sentí un escalofrío. Estoy seguro de no haberlo llevado conmigo esa noche. Aún así lo tomé. Las cuentas estaban heladas. No frías. Heladas. Como si acabaran de sacarlas del congelador. Debí irme. Debí cerrar e irme. Pero algo dentro de mí, algo que todavía no logro explicar, me hizo caminar hacia el altar principal. Era como una presión en el pecho, una necesidad absurda de rezar. Me arrodillé. Empecé el rosario. Las primeras oraciones transcurrieron normales. Solo lluvia. Solo silencio. Hasta que llegué al segundo misterio. Escuché otra voz. Muy cerca. Rezando conmigo. Pensé que era el padre Ignacio que había vuelto. Volteé. No había nadie. La voz siguió. Más lenta que la mía. Más grave. Como si saliera de una garganta enferma. Continué rezando sin entender por qué. Creo que el miedo me paralizó tanto que solo seguí moviendo los labios. Entonces ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. La temperatura cambió de golpe. El aire se volvió espeso. Difícil de respirar. Y el olor. Dios mío. Olía a tierra mojada mezclada con algo podrido. Como si hubieran abierto una tumba vieja. Fue entonces cuando la vi. Al fondo del pasillo central. Entre las últimas bancas. Una silueta. Demasiado alta. Demasiado negra. No parecía una persona parada. Parecía algo vestido con oscuridad. No distinguía rostro. Solo una forma torcida. Inmóvil. Observándome. Mi cuerpo entero dejó de responder. Intenté levantarme. No pude. La voz detrás de mí siguió rezando. Pero ahora sonaba más cerca. Muchísimo más cerca. Tan cerca que sentí algo húmedo rozar mi oído. Ruega por nosotros. No era una voz humana. Era algo intentando imitar una voz. Entonces entendí algo horrible. La figura del pasillo no era quien estaba rezando. Lo que rezaba estaba detrás de mí. Miré lentamente hacia un costado. Y vi una mano. Negra. Larguísima. Apoyada sobre la banca donde yo estaba arrodillado.
Tenía dedos demasiado delgados, como huesos cubiertos de piel mojada. No recuerdo haber gritado. Solo recuerdo correr. Corrí hacia la sacristía mientras escuchaba pasos detrás de mí. Pero no eran pasos normales. Sonaban como alguien arrastrando algo pesado. Como si caminara de rodillas. Antes de cerrar la puerta escuché algo rezando el Ave María. Con mi voz. Exactamente con mi voz. Pasé horas encerrado. Temblando. Llorando. Esperando el amanecer. Cuando finalmente salí, encontré todas las veladoras del altar encendidas. Todas. Aunque yo mismo las había apagado. Y frente al altar principal había marcas húmedas. Como si alguien hubiera estado arrodillado ahí durante horas. Pero lo peor vino después. El padre Ignacio me confesó algo que jamás olvidé. Años atrás, otro sacristán desapareció dentro de esa iglesia. Lo último que escucharon antes de perderle el rastro fue que alguien estaba rezando solo durante la madrugada. Solo que él juró escuchar otra voz rezando con él. Antes de irme para siempre del pueblo, revisé las cosas de mi abuela. Dentro de su Biblia encontré una nota doblada. Una sola frase escrita con letra temblorosa. No reces cuando escuches que alguien responde, porque ya no estás rezando solo. Han pasado 17 años. Nunca volví a entrar a una iglesia vacía. Y aún hoy, algunas madrugadas, despierto porque alguien está rezando junto a mi cama. Siempre empieza despacio. Como un susurro. Y siempre usa mi voz. Pero hay algo peor. La oración nunca termina. Porque cada vez que intento ignorarla, escucho como alguien se arrodilla del otro lado de mi puerta. Hay lugares que uno olvida con los años, sitios pequeños que desaparecen lentamente de la memoria como si nunca hubieran existido. Pero también existen otros que permanecen escondidos dentro de uno mismo, pudriéndose en silencio, esperando el momento exacto para volver. La iglesia del cerro fue eso para mí. Todavía me cuesta hablar de lo que pasó allí, porque incluso ahora, a mis 37 años, sigo sin saber si aquello que vi pertenecía a este mundo o si fue algo peor, algo que había permanecido encerrado demasiado tiempo esperando que alguien lo mirara directamente. Todo ocurrió en el verano del 2011, cerca de un viejo pueblo minero abandonado en Zacatecas. Mi madre salía con un hombre llamado Julián, un sujeto amable, aficionado a recorrer pueblos olvidados y ruinas antiguas. Decía que esos lugares tenían historia, que las piedras viejas guardaban secretos. Tenía razón. Solo que jamás imaginamos qué clase de secretos. Mi hermana Clara siempre había sido distinta. Desde niña parecía notar cosas que los demás ignorábamos. Escuchaba pasos donde no había nadie, miraba fijamente rincones vacíos de la casa y, algunas veces, despertaba llorando porque aseguraba haber visto personas observándola dormir. Yo nunca le creí del todo. Pensaba que exageraba. Hasta aquel día. El pueblo era pequeño, silencioso y triste. Recuerdo que el aire olía a tierra seca y fierro oxidado. Parecía un lugar detenido en otra época. En el centro había una cancha donde algunos hombres veían un partido de béisbol bajo un sol cansado, mientras arriba, dominando todo desde lo alto del cerro, estaba aquella iglesia. No era grande.
Pero tenía algo profundamente incorrecto. Incluso desde abajo provocaba una sensación difícil de explicar. Sus paredes blancas estaban envejecidas, partidas por grietas oscuras que parecían heridas abiertas. La torre del campanario estaba torcida apenas unos centímetros, suficientes para hacerla lucir antinatural. Como si el edificio estuviera cansado. O enfermo. Mi mamá y Julián decidieron quedarse abajo comprando comida mientras Clara y yo subimos solos. La escalera hacia la iglesia era absurda. Escalones de piedra angostos, desgastados por décadas, tan empinados que obligaban a inclinar el cuerpo hacia adelante. Mientras subíamos, algo empezó a incomodarme. El pueblo se estaba quedando demasiado callado. A mitad del camino volteé hacia abajo esperando escuchar el ruido del partido, voces o música. Nada. Era imposible. Había gente abajo. Sin embargo, el silencio se sentía grueso, pesado, como si alguien hubiera colocado una manta enorme sobre el cerro. Cuando llegamos arriba encontré la puerta entreabierta. Una cadena oxidada colgaba del acceso, pero alguien había dejado espacio suficiente para pasar de lado. La iglesia olía a humedad vieja, polvo húmedo y algo más, algo parecido a ropa encerrada durante años. El interior estaba oscuro pese a la luz del día. Las bancas seguían allí, cubiertas de tierra. El altar había sido saqueado. Ya no había imágenes religiosas, solo manchas pálidas en la pared donde antes descansaban los santos. Parecía un cuerpo al que le arrancaron los órganos. Entonces vi algo extraño. En el suelo había huellas. No muchas. Pero eran recientes. Marcas largas, estrechas, como de sandalias o pies descalzos. Iban desde el altar hasta una pequeña habitación lateral, la antigua sacristía. ¿Hay alguien aquí?, pregunté por costumbre. Mi voz sonó equivocada dentro del lugar. El eco regresó deformado. Como si alguien hubiera repetido mis palabras muy bajito. Clara no respondió. Estaba completamente inmóvil, mirando hacia la sacristía. Nunca olvidaré su expresión. Era terror puro. No el miedo normal. Era la cara de alguien que acaba de ver algo que no puede aceptar. Me acerqué para preguntarle qué pasaba, pero ella dio un paso hacia atrás. Nos tenemos que ir, dijo muy despacio. Recuerdo haberme desesperado. Yo quería subir al coro, una plataforma vieja encima de la entrada principal. Parecía un buen lugar para tomar fotos del pueblo. Pero Clara empezó a caminar hacia la salida. No lloraba. No gritaba. Eso fue lo que más me asustó. Parecía alguien intentando mantener la calma frente a algo insoportable. La seguí. Solo cuando íbamos bajando las escaleras me confesó lo que había visto. Un hombre parado dentro de la sacristía. Vestía una túnica café vieja, desgastada, cubierta de polvo. Solo alcanzó a verle una parte del cuerpo, una pierna delgada, piel grisácea y un pie desnudo completamente negro, como si estuviera quemado. Pero eso no fue lo peor. Según Clara, el hombre no estaba parado. Flotaba. Apenas unos centímetros sobre el suelo. Y aunque permanecía quieto, la tela de la túnica se movía. Como si hubiera viento debajo de ella. No regresamos jamás. O eso pensé.
Porque 7 años después, en 2018, tuve que volver al pueblo por el funeral de Julián. La iglesia seguía arriba, esperándome. No sé qué me obligó a subir solo aquella tarde. Tal vez culpa, curiosidad o algo más. Algo que venía llamándome desde hacía años. La puerta seguía igual. La misma cadena. El mismo silencio imposible. Adentro encontré nuevas huellas. Frescas. Como si alguien hubiera entrado minutos antes. Subían al coro. Sentí el estómago helarse. Aún así subí. El aire se volvió más frío con cada escalón. Y entonces lo vi. De espaldas. El monje. Alto. Demasiado delgado. La túnica parecía húmeda, vieja, pegada al cuerpo. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo, inmóvil. No respiraba. No se movía. Solo estaba allí, observando el altar. Quise bajar. Pero entonces escuché algo detrás de mí. Una respiración. Lenta. Húmeda. Volteé. No había nadie. Cuando miré otra vez al frente, el monje ya no estaba. En su lugar había algo tallado sobre la madera del suelo. Un nombre. Mi nombre. Y debajo una fecha. Sentí las piernas flojas. Debajo apareció otro nombre. Clara. Entonces comprendí algo horrible. Ella nunca vio al monje. Me había visto a mí. Escuché un ruido abajo. Bajé corriendo. Y dentro de la sacristía había alguien parado. Yo mismo. Con la misma ropa que llevaba puesta. Mirándome fijamente. Pero tenía los ojos completamente negros. Sonrió lentamente. Y detrás de él, suspendido en la oscuridad, estaba el monje. Solo que ahora pude verle el rostro. No tenía cara. Solo piel cocida. Y debajo de las costuras algo se movía, como si otra persona intentara salir desde adentro. Huí sin mirar atrás. Nunca regresé. Pero hace 3 meses murió Clara. Infarto fulminante. 35 años. Cuando fui a vaciar su casa encontré un cuaderno escondido. Había dibujos de la iglesia. Del monje. Y de mí. Decenas de dibujos. Todos iguales. Yo parado junto a él. En uno de los últimos escribió una frase con tinta temblorosa. El monje nunca estuvo solo. Solo estaba esperando que tú ocuparas su lugar. Desde entonces he dejado de dormir. Porque cada madrugada, exactamente a las 3:17, escucho pasos de sandalias subiendo lentamente las escaleras de mi edificio. Y anoche, por primera vez, escuché algo detenerse afuera de mi puerta. Después alguien raspó la madera, muy despacio. Y una voz exactamente igual a la mía susurró desde el otro lado. Ya es hora de subir la escalera.